Sí, Muy buenos días, hoy día es miércoles 11 de agosto del 2021. Hoy día es miércoles de contactología en Yacle y en Franja Visual. El día de hoy estamos acompañados de un colega de México, él es el licenciado Rubén Orduña. Él es jefe del Departamento de Optometría en el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud en la unidad de Milpa Alta del Instituto Politécnico Nacional de México. Él es licenciado en optometría, es especialista en función visual y también es miembro de IACLE. Así que, Rubén, muy buenos días, bienvenido al programa de IACLE. buenos días a todos. Guillermo, gracias por la invitación. La verdad es que estoy honrado con estar aquí. Y con Rubén estábamos conversando previamente y ellos están comenzando clase justo esta semana y pues definitivamente él con la responsabilidad de la jefatura del departamento nos comentará un poco cuáles son esas responsabilidades, sobre todo porque todavía en el escenario de pandemia que todavía persiste, pues muchas de las clases aún no son presenciales. Me imagino que la parte clínica la tendrán que combinar porque la parte clínica es muy difícil de poder hacer de forma virtual. Las clases, digamos, las cátedras se pueden hacer virtuales en ciertas materias, pero definitivamente la presencialidad en la ciencia de la salud muchas veces es casi indispensable. Así que cuéntanos un poco, Rubén, cómo ha sido ese comenzar esta parte del año. Claro, pues la verdad es que ya nosotros vamos por el cuarto semestre en confinamiento. Ha sido muy difícil, como dices, o sea, la teórico-práctica empieza a tener sus dificultades, pero la parte práctica, clínica, comunitaria, es muy compleja. La verdad es que el cuerpo docente de la unidad y de las escuelas del instituto han sido muy creativas, muy proactivas, pero es difícil. La verdad es que no podemos avanzar tantos, hay limitaciones y mucho trabajo porque cada vez que avanzamos un poco empezamos a planear con un nuevo escenario y luego hay vuelta para atrás, nuevas olas y ya vamos, no sé, ya perdí la cantidad de planeaciones que llevamos en este momento, pero, pero la verdad es que hay disposición. La verdad es que la disposición del cuerpo académico del plantel de la unidad Milpalta ha sido muy bueno y siempre creo que hemos hecho un gran equipo de trabajo. La verdad es que vamos bien, pero es difícil. A todos nos ha tocado un aprendizaje en estos casi 2 años, ¿no? Año y medio y un poco más. Nos ha tocado un aprendizaje sobre todo en el área docente, ¿no? O sea, desarrollar nuevas habilidades, aprender cosas nuevas, digamos, hacernos más afín a la tecnología, aprovechar la tecnología para lograr el objetivo de enseñar, luchar contra los estudiantes que muchas veces, pues, estando en casa, pues, estaban en casa, ¿no? Y entonces, escuchaban la clase desde su cama, en pijama, lo cual no tendría nada de malo, pero la clase era como decir, porque la vez pasada leía un comentario respecto a la enseñanza virtual, que había una crítica aquí de que no funcionaba y uno de los comentarios es, bueno, preguntemos inicialmente si usted a la hora de tomar las clases estaba en el lugar correcto, bajo las condiciones correctas, con su cuaderno de notas para tomar apuntes, o estaba echado en su cama viendo televisión, ¿no? O sea, que hacía una gran diferencia. Pero eso ha sido parte de los grandes retos de la pandemia, además de la parte sanitaria, pues la docencia ha sido un reto importante, creo yo, para todos. Y de esto, pues sacamos mucho aprendizaje. Yo creo que hacia el futuro nos hemos dado cuenta que parte de esa educación mixta va a ser mucho más útil para aprovechar el tiempo en las clínicas. Sí, así es. La verdad es que ha sido un gran proceso de enseñanza. Como digo, en México hemos sufrido en los últimos eh, 3, 4 años dos fenómenos claves, impensados, que fue un sismo de magnitud Claro. importante, que nosotros fuimos afectados como unidad, como escuela, pero sobre todo la Ciudad de México lo sufrió mucho y la parte donde nosotros nos ubicamos lo sufrió bastante, tal así que no tuvimos uso de instalaciones clínicas un periodo
más allá de medio año sin usar adecuadamente instalaciones. Fue difícil y ahorita la cuestión de pandemia también es muy difícil. Afortunadamente la enseñanza del sismo nos empezó a preparar, nos empezó a empaparnos un poquito antes. Digo, desafortunadamente por todo lo que pasó y las pérdidas, pero nos enseña un poco y esto ha confirmado que es algo que ya no tiene reversa. Evidentemente, la educación avanzó hacia allá, hacia la parte de distancia, obligadamente, pero ya no hay vuelta para atrás. Nos va a enseñar mucho cuando regresemos a esta nueva normalidad o a la normalidad que sea. Seguramente vamos a tener una capacidad de adaptarnos muchísimo mejor, pero nuestros planes de estudio serán muy diferentes, creo yo. Serán mucho más aprovechables y con muchos más recursos de los que teníamos hace año y medio, casi 2 años. Yo creo que sí, ¿no? Que los recursos van a ser, digamos, la proactividad de los docentes, sobre todo, ¿no? Esa disposición a salvar las circunstancias, creo que ayudó muchísimo, ¿no? Yo creo que usted, en el caso tuyo, que tú tienes la posibilidad de liderar un grupo de docentes, y en mi caso, por ejemplo, a través de Yacle, las expectativas y las actividades que los docentes comenzaron a hacer, pues nos ha dado cuenta de que pues podemos hacer mucho más allá de lo que realmente se plantea en cuatro paredes, ¿no? Podemos ir un paso más allá siempre. Y el día de hoy vamos a conversar de un tema aparentemente muy particular respecto a la contactología. Rubén nos planteaba la posibilidad de hablar de la contactología en un modelo de atención comunitario y asociamos regularmente lo comunitario a la salud pública, ¿no? La atención comunitaria, pues digamos que desde la perspectiva social, pues está muy ligada al tema de salud pública y muchas veces desde la perspectiva del ámbito profesional, digamos, de rentabilidad profesional, pues no se ve desde esa perspectiva, ¿no? Cuéntanos un poco, Rubén, este interés en esta área de apoyo a la comunidad, ¿no? Y cómo asociar la contactología a este modelo de atención comunitaria. Pues el interés es histórico para nosotros. La verdad es que un modelo así es clave en nuestra historia de comunidad académica. Realmente en México, los que no lo ubiquen, la optometría nace en el Instituto Politécnico Nacional. En nuestra escuela hermana, en aquel tiempo no en la otra unidad Santo Tomás, sino en aquel momento en la Escuela Rural de Medicina, en aquel momento 1950. Ahí nace la optometría. Pero casi 25 años después, la segunda escuela en México que tiene optometría es la unidad Milpalta. En aquel momento no se llamaba, porque no había otra unidad, era el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud, bueno, Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud. Después tomó la connotación de unidad Milpalta, pero nace en un lugar, digo, quien no lo conoce, muy al estilo de las universidades de Estados Unidos, enclavado en medio de una zona boscosa, en una zona con un proyecto muy ambicioso de una ciudad del conocimiento, de ciencia y tecnología. Ese era el proyecto de origen de nuestra unidad. Y la verdad es que siempre, desde sus inicios, siempre se ligó a muchos preceptos que guían nuestro modelo. Y uno de ellos es el servicio comunitario. En realidad, nosotros somos centro interdisciplinario porque aparte nacimos junto con otras 5 carreras del área de la salud, y que estamos permanentemente ligados, que es enfermería, medicina, nutrición, odontología y trabajo social, y junto con optometría somos las 6 carreras que, que compartimos este centro, pero siempre estamos de la mano, trabajando de manera permanente, enfocándonos sí en la educación, sí en la docencia, también en la investigación, pero siempre en el servicio. Eh, Estamos anclados en medio de un bosque, pero justamente pertenecemos a la capital del país, a la Ciudad de México, pero en los límites, en la zona conurbada de la Ciudad de México, que limita con dos otras entidades federativas o dos estados, así le llamamos, y justamente estamos en una zona
del muy semirural, rural de la Ciudad de México, pero en contacto permanente con las otras entidades que también tienen esa característica, ¿no? Zona semirural, hay obreros, hay campesinos. A diferencia de nuestra escuela hermana, nuestra peculiaridad es que siempre estamos de la mano con la atención comunitaria, permanentemente. Ese es, creo que lo dicen nuestros egresados, lo decimos los maestros, los estudiantes, esa atención comunitaria es lo que nos identifica, así lo reconocemos, como, como el Centro Interdisciplinario de Ciencias de la Salud Unidad Milpalta, en sus 6 carreras y específicamente en optometría. Evidentemente esto genera un reto porque permanentemente estamos viendo y viniendo de comunidad. Primero hacemos detección de factores de riesgo de la salud, factores socioeconómicos, siempre vamos, venimos, traemos información, vamos a segundas etapas, segunda, tercera y cuarta etapa de diagnóstico, de tratamiento y de seguimiento con nuestras comunidades. No la soltamos, siempre estamos dando información, pero aparte respondiendo a las necesidades que ellos tienen y que nos permite estar ligados de manera permanente. Y después los traemos a las clínicas, a nuestras clínicas. No solamente se queda en en la comunidad, sino siempre estamos vinculados a nivel comunitario y clínico. Eso es un modelo que consideramos que ha sido exitoso para nosotros y, y que nos ha permitido avanzar, ¿no? Y de ahí la contactología. La verdad es que la contactología, como lo comentabas, es una, es una cuestión que priorizarla en la atención visual siempre va de la mano primero con la parte de refracción, de anteojos, pero intentamos permear hacia la contactología porque es una opción de tratamiento y todos los que trabajamos en ella la verdad es que entendemos los beneficios, también sus limitaciones, evidentemente, pero estamos siempre ofreciendo opciones para las mejores opciones para nuestra comunidad, para nuestros usuarios, para nuestros pacientes. Claro, y cuando uno entiende o piensa en salud comunitaria, generalmente piensa pues de que una acción que se realiza con la comunidad y desde la comunidad, ¿no? Como tú mencionabas, quizás por la ubicación, digamos, geográfica que tiene la escuela, o el centro interdisciplinario. Y la concepción me parece buena, ¿no? En el sentido realmente social de proyectar la profesión, las profesiones de salud a la comunidad, ¿no? Yo conozco, por ejemplo, la Unidad Santo Tomás, que está, digamos, en el centro de la Ciudad de México casi. Está bien, o sea, está bien ubicado, es el edificio más antiguo porque estaba ahí el poli originalmente. Entiendo que Milpa Alta es posterior, y la concepción es totalmente diferente. Me imagino que como tú comentabas, ustedes hacen brigadas, muchas brigadas, salen con los estudiantes por fuera de la universidad, después de hacer como ese screening, o sea, ese grupo promotor, pues finalmente genera la red y finalmente regresa a la comunidad para que la comunidad finalmente pues vaya ya a una atención especializada después de detectado el problema. Sí, sí, así es, justamente. La verdad es que hacemos grupos de trabajo, tenemos, obviamente ha ido variando su modelo, pero prácticamente desde que entramos a la carrera, al área de la salud, a la atención de pacientes, desde los primeros semestres empezamos a tener contacto con nuestras comunidades, una aproximación a sus condiciones, a sus cuestiones de todo. El instituto y el centro tienen una concepción biopsicosocial y hoy está más amplia, psicoespiritual, sociocultural. En realidad también tenemos intentamos ver al individuo en todas sus esferas y entender todo lo que le afecta en su salud, y en este caso, en su salud visual. Y esos grupos son los que van trabajando a lo largo de los 8 semestres que tenemos en Milpalta, en nuestro caso, tenemos 8 semestres de los cuales permanentemente están acercándose a la comunidad para conocerla, para atenderla, para apoyarla,
para retroalimentar la información, y no solamente nosotros, sino estamos ligados con las demás carreras, obviamente con medicina, que es clave en la salud para en México, y las demás carreras que son especializadas en sus áreas de competencia, siempre estamos ligados, ¿no? Incluso tenemos de manera cotidiana, a veces interrelacionamos en la misma comunidad, estamos trabajando varios programas académicos atendiendo a una misma población. Claro, imagino que eso hace muy rica los datos, ¿no? Los datos de población, porque pueden cruzar información útil, como tú decías, en algún momento pues se hace investigación epidemiológica, me imagino, gracias a la información que recopilan. Y pensaba un poco lo que conversábamos al principio, en la época de pandemia debe haber sido un poco complicado proyectarse a la comunidad, precisamente por el tema del aislamiento social en el cual nos vimos por lo menos muy forzados durante el primer año. Sí, 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 ha sido muy difícil ahorita estar así. Esta parte se ha quedado, se ha quedado pendiente, por así decirlo, aunque no totalmente. La verdad es que hemos encontrado otras estrategias creativas, eh, de evolución en el proceso de atención comunitaria, ¿no? Ya no hacemos investigación en este momento de sanitario, no hacemos investigación tal vez física, pero seguimos investigando en la comunidad, como con las fuentes oficiales, con todas las fuentes que nos pueden proveer de la información necesaria, ¿no? Los grupos que tienen información relacionada con la cuestión geográfica, sanitaria, educativa, que son de manera oficial y se podemos dar seguimiento a través de distancia, bueno, los mapas, la parte geográfica que tenemos que ir recolectando, se ha hecho de manera creativa, la verdad es que se ha hecho de manera creativa, con pendientes, porque no se alcanza en estos momentos a completar, pero no nos hemos detenido por ello y estamos permanentemente buscando opciones y bueno, ahorita esperemos que en este regreso tengamos opciones mayores, ya al menos habrá algunas opciones para acercarnos otra vez con la comunidad. Bueno, cuando, cuando pensamos en lentes de contacto, generalmente pensamos específicamente en el profesional y el que adapta, el que cuida, el que controla, ¿no? El grupo es una suerte de grupo promotor que normalmente en el ámbito, no se ve en el ámbito comunitario, sino lo ves tu consulta o el espacio donde tú trabajas y los pacientes que llegan, ¿no? No ir hacia la comunidad, sino esperar que alguien te visite, o sea, digamos, el efecto al revés, ¿no? O sea, lo que regularmente, digamos, el modelo regular no es el modelo comunitario. No, normalmente es clínico, ¿no? Le diríamos nosotros, es un modelo más clínico donde damos esa atención en nuestros consultorios, en nuestros gabinetes, pero no, la parte comunitaria es todo lo contrario, justamente es al revés, donde el acercamiento a identificar justamente sus necesidades, pero aparte de reconocer más allá todo el ámbito que le rodea, todas las características que él tiene y que necesitamos responder con las mejores opciones. Y a veces las opciones son anteojos, otros tipos de tratamientos ópticos, sinópticos, pero también dentro de esas opciones, la verdad es que sí hemos encontrado la posibilidad de, de incorporarnos y acercarle las opciones, en este caso de lentes de contacto. Hemos identificado, digo, en lo general, que este tipo de población es bueno, en nuestro caso, es muy recurrente a las bases o a los productos base en contactología, ¿no? La verdad es que también por la acción económica, costos, siempre se acercan a los productos básicos, ¿no? Los rígidos gas permeable, hidrofílicos, esféricos, hidrofílicos tóricos, y en menor medida otro tipo de lentes de contacto, pero ese es su gran centro de atención, pero acercárselos, que los conozca, que los utilice, que, lo, que, el,
que conozca, que no se deje llevar, porque en este tipo de población, la verdad es que los mitos predominan mucho. Y los mitos en contactología, bueno, todos lo sabemos, son claves a veces en la elección y en la decisión del paciente. Y eso te iba a comentar porque que regularmente en las poblaciones rurales en las que uno, por lo menos, y ocurre mucho en toda América Latina, porque tenemos esa gran diferencia entre, digamos, lo urbano propiamente dicho y lo rural, ¿no? O sea, hay una suerte de desfase, o sea, aquí hay no es que sea un divorcio propiamente, pero hay un desfase grande entre lo que uno considera urbano, tu oficina con aire acondicionado, la sala de espera, la cafetera, etcétera, versus una atención rural donde todo es más sencillo, pero no tiene por qué dejar de ser igual de eficiente, ¿no? O sea, definitivamente, si bien las condiciones, digamos, físicas podrían cambiar, las condiciones de atención deberían ser exactamente las mismas, porque el paciente tiene los mismos ojos que tendrá una persona que esté en la zona urbana. Y eso nos lleva a pensar en que definitivamente el que lo ve desde la perspectiva que tú comentabas, comunitaria, requiere específicamente explorar su comunidad, explorar su entorno, entender al sujeto más allá de solo el estado refractivo, sino identificando necesidades, retroalimentando, ¿no? Preguntándole qué es lo que él desearía y priorizar, porque como tú decías, en algunos casos pueden ser las gafas, de repente la persona sí es un hipermétrope bajo o un paciente de 38, 39 años con una hipermetropía de una dioptría que requiere de repente la corrección para ayudarse en las tareas de visión cercana de manera preliminar. O por otro lado, en las poblaciones rurales, no sé si ocurre en este caso y tú nos puedes comentar, regularmente el tema de la miopía siempre es de menor prevalencia. Sí, 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 efectivamente, este tipo de población realmente a nivel comunitario no es tan predominante la cuestión miópica, evidentemente en poblaciones más jóvenes, porque sí se conjuga mucho las diferentes actividades, las diferentes características de la población, donde se conjugan esta población rural, sí, muy claramente marcada por lo rural, pero también al mismo tiempo con un acercamiento, porque al final seguimos en una zona de transición hacia la totalmente rural, con población de otro tipo, con otras actividades ya más de oficina, más de actividades cercanas, educativas. Sí, sí, sí hay menor cantidad de miopía, evidentemente, aunque sí lo podemos identificar que sí hay, ¿no? Y que esta epidemia de miopía que está reportada y que está documentada, la verdad es que sí se manifiesta, pero en menor medida, ¿no? Pero bueno, la verdad es que toda la gama de opciones que podamos ofrecerle, acercarle a ellos, porque ese es el objetivo, ayudan a una mejor calidad de vida, que es lo que siempre buscamos como profesionistas. Y digamos, en ese escenario que tú comentas, ¿cómo podemos consolidar una red, ¿no? ¿Cómo podemos consolidar que los profesionales, digamos, la comunidad, digamos, se reúnan, ¿no? De alguna forma, ¿cómo puede ser esto concurrente, por ejemplo, ¿no? O sea, tú nos comentabas de ir hacia la comunidad, hacer una suerte de screening inicialmente, donde confluyen algunas otras áreas de la salud, como tú comentabas, odontología, medicina, por ejemplo, nutrición, porque todo es importante, ¿no? No solamente es el solo hecho de ver bien, sino el hecho de estar saludable en todos los ámbitos. ¿Cómo consolidan ustedes ese espacio de trabajo profesional? Pues siempre con la ayuda de diferentes grupos o diferentes actores a nivel comunitario. Eso para nosotros es clave. ¿Con qué otros grupos trabajamos? Digo, en México hay asociaciones estatales, federales, que participan en diferentes programas con la comunidad. Y nosotros, la vía o el vínculo que utilizamos siempre es
esos grupos de muchos tipos, ¿no? Educativos, sanitarios, eh, políticos, de autoridades, o sea, siempre identificar esos actores o ese grupo de actores que están permanentemente relacionados con la comunidad, pero a la vez nos permiten acceso, confianza a ellos, porque digo, en México y seguramente bueno, y seguro en Latinoamérica, en muchos países, la verdad es que esa atención profesional a veces se escapa, ¿no? Y hay otros tipos de grupos que no son tan profesionales. Y en nuestro caso, pues sin ningún fin de lucro, en realidad es todo lo contrario, ¿no? Nosotros tenemos una finalidad educativa, pero de beneficio y de apoyo hacia la comunidad. Nosotros no tenemos un fin de lucro, a diferencia de grupos con un tinte comercial. En nuestro caso no, pero esos actores que ya están ahí, que están en las comunidades, que tienen validez y confianza ahí, son la clave, más el grupo de trabajo a nivel de salud que proveemos como institución, eh, redunda. Y pero la verdad es que es una cuestión histórica y recurrente, porque es acercarse no solamente una vez, sino de manera permanente, estar regresando a darle seguimiento, a ver cómo siguen. Hay veces que uno vuelve a encontrarse a los mismos pacientes con tiempo después y los sigue viendo y le sigue dando un seguimiento longitudinal que nos permite ganar credibilidad como institución y como profesionistas. Además, me imagino que debe ser ese tipo de escenarios generación tras generación de estudiantes que pasaron, pues los pacientes han continuado por la confianza, como tú decías, y han sido vistos por diferentes generaciones de futuros profesionales, ¿no? Que han tenido su cargo en ese momento y que a la vez, de alguna forma, creo que es una suerte de competencia, ¿no? Porque el año pasado me vio la generación anterior, este año viene una nueva generación y vamos a ver, el juez es el paciente, es el que termina diciendo, pues usted es mejor que el anterior, ¿no? O usted es menos bueno que el anterior. Claro, sí, 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 la verdad es que incluso es una forma de permear, a veces nos hemos encontrado eh, estudiantes actuales que alguna vez fueron atendidos en alguna de las comunidades cercanas, porque también es parte de la influencia que tenemos, ¿no? Es la zona de influencia de la unidad del centro, y por tanto, la verdad es que varios de nuestros estudiantes, ellos han conocido, al menos de manera lejana, otros de manera cercana, el trabajo que tenemos como profesionistas en los diferentes programas académicos, en las diferentes carreras, y ellos han conocido de manera directa y ellos han, eh, se han aproximado a la carrera de optometría y a otras, porque lo han tenido cerca y han visto que que es un trabajo muy noble, como todas las del área de la salud son muy nobles, tienen un beneficio social, eh, personal, familiar, que redunda en muchos niveles y evidentemente ubican toda la parte después que nos relaciona en las diferentes áreas de conocimientos profesionales básicos, de ciencias, de investigación, pero ahí lo conocieron muchos estudiantes ahí, eso pasó, fueron pacientes y después fueron estudiantes y después eran profesionistas. Digamos, el área de influencia que tiene la escuela de ustedes es gente que vive en los estados cercanos, es como cómo llegan, por ejemplo, los estudiantes a la unidad Milpa Alta. Se ha establecido históricamente una logística de transporte que ha mejorado y se sigue mejorando con el tiempo en el terreno de desplazar las personas. Nosotros les comentaba que estamos estratégicamente establecidos en tres zonas de donde fluye personas de diferentes entidades federativas, diferentes poblaciones diferentes. Y entonces cada una se ha establecido con el tiempo una ruta donde ellos mismos los estudiantes se organizan y se han organizado con el tiempo
para establecer vías de acceso, zonas de acceso, que ellos mismos regulan, coordinan y ellos generan la logística de transporte. La verdad es que la escuela, o al menos el centro, es poco responsable del transporte. Sí tiene una injerencia porque al final no puede hacerse un lado, pero la mayor parte de esa situación la gestionan y la han gestionado a lo largo de ya casi más de 45 años de trabajo en nuestras instalaciones, los mismos estudiantes, y es algo que ellos, que es también otra de las características, son el liderazgo que ellos tienen o que han tenido a lo largo de este tiempo ha sido muy significativo. Son gente que tiene esa capacidad de adaptarse, de buscar soluciones, de toma de decisiones y siempre liderando, ¿no? Como en muchas, seguramente en otras universidades, pero aquí es algo que siempre está de la mano. Claro, según entiendo, el hecho de que no esté tan cerca a una población tan grande, por ejemplo, como Ciudad de México, como ocurre, por ejemplo, con Santo Tomás, o como ocurre de repente con UNAM, o como ocurre de repente con Aguascalientes, que tienen poblaciones más grandes alrededor. Esto fue creado, como tú dices, como una suerte de ciudad universitaria para que, digamos, como tú decías, la ciudad del saber, para que de afuera vaya la gente a estudiar ahí desde ahí hacia, se proyecte, me imagino que fue la idea comunitaria, se proyecte hacia la comunidad, pues la atención y los servicios que ofrecía la universidad a través de las carreras que tiene, ¿no? Sí, 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 tal cual. La verdad es que cuando uno sigue el trayecto histórico, efectivamente es eso. Es una posición estratégica que permitió estar totalmente relacionado. Y es una de las diferencias con otras universidades, no todas, no habrá que reconocerlo. En México no somos los únicos, pero sí seguramente somos el más viejo con esa estructura, el de mayor tiempo y el de mayor bagaje en este tipo de atención comunitaria, siempre perfectible, siempre con condiciones que hay que atender, que responder nuevas, adaptarnos a nuevas situaciones, a nuevas condiciones, pero siempre de la mano con la cuestión comunitaria, que es lo que nos identifica y nos diferencia a la vez. Es algo único en esta escuela, digo, desafortunadamente no, los que no lo conocen, es una escuela hermosa, o hasta para el aire, no llega, uno no tiene ruidos, no tiene contaminación, ¿no? es hermosa estéticamente, pero tiene esas ventajas. Evidentemente todo tiene también sus limitaciones y sus ventajas al mismo tiempo, pero la cuestión comunitaria, siempre estamos ligados de la mano y eso es lo que nos diferencia. Y cuando vamos, por ejemplo, al tema de los lentes de contacto y vamos a la actuación, cuando ya vamos digamos, a la participación ya del paciente que ustedes encuentran que tiene algún tipo de efecto refractivo, y comentabas que iban ellos a lo clásico, la recomendación va desde la universidad hacia el paciente, desde la universidad hacia la comunidad, o hay una interacción diferente con el paciente cuando se trata, por ejemplo, de una corrección de lentes de contacto. Es una interacción entre ambos. La verdad es que es una interacción entre ambos. Nosotros evidentemente de la mano con la industria, con los productos, con la tendencia, intentamos estar a la vanguardia, con actualización, con tecnología, con muchas cosas que tenemos que estar al mismo tiempo viendo. Este, pero la comunidad también nos tiene que dar información que permita toma de decisiones. Lo que hemos visto es esa tendencia de la comunidad hacia lo que opta por lo que él decide. Pero nosotros sí, evidentemente estamos viendo otro tipo de opciones que también le estamos presentando a la vez a los pacientes, y ellos nos están dando información, qué es lo que buscan. Es una constante retroalimentación a nivel clínico, a nivel de la población, y ellos nos van diciendo qué van queriendo, qué van necesitando, y nosotros estamos ofreciéndole opciones esclerales, diseños especiales, estamos siempre buscando ampliarlo y por los estudiantes y por
por los profesores, por todos. Pero es lo que hemos visto, que la comunidad constantemente nos retroalimenta y vamos tomando decisiones, pero es de manera continua la retroalimentación de ellos a nosotros y nosotros hacia ellos en la cuestión de adaptación de lentes de contacto. Pero te preguntaba porque muchas veces cuando en la clínica, en la práctica clínica de lentes de contacto en las universidades o en las clínicas universitarias, pues regularmente siempre la limitación es llegar ya al paciente y a la adaptación del lente, ¿no? O sea, se le sugiere, pero normalmente hay una secuencia que se pierde y alguna vez conversábamos con alguno de los compañeros de la industria que decían a veces se logra la adaptación, pero finalmente no hay el seguimiento de ese paciente, ¿no? De tal forma de que cómo se define, por ejemplo, el equipo de actuación, cómo se diseñan esas intervenciones y cómo se ponen en marcha, que a veces es lo complejo, ¿no? Porque uno dice, perfecto, está el paciente, está su interés por, están las necesidades probables para la adaptación de lentes de contacto, y luego cómo en el tiempo, porque si estamos hablando de la clínica universitaria, donde sabemos que probablemente el paciente puede ser atendido por mí ahora que soy estudiante, pero hacia el futuro, el próximo año, cuando él venga a su valoración o al cambio, la reposición, ya no voy a estar yo porque de repente ya egresé y ya soy profesional, ya no soy estudiante. ¿Cómo es que manejan eso? O luego lo que se promueve es que el propio estudiante que atendió el paciente pueda llegar a esos pacientes atendidos. Lo probamos a partir de la asesoría permanente, evidentemente, porque los jóvenes cambian, los estudiantes van cambiando, pero los que permanecemos de manera cercana y ahí por más tiempo somos los profesores, los docentes, los asesores, los que somos sus facilitadores en el aprendizaje, somos los que permanecemos. Digo, evidentemente siempre de la mano con, con los instrumentos de edición clínica, ¿no? Que son nuestros instrumentos de expediente clínico, que son claves hacia el paciente. Y a partir de ahí vamos dando las pautas y la decisión de lo que este paciente requiere, se adapta y a partir de ahí darle un seguimiento subsecuente. Aparte de que tenemos obviamente nuestra atención externa, servicio externo, que lo tenemos, que no es necesariamente de educación, sino es una, una especie de clínica hospitalaria, en ese caso una clínica visual, que le permita seguimiento a largo plazo, no solamente por estudiantes, sino por un grupo de profesionistas que ya son egresados con mayor experiencia, con mayor rodaje en el ámbito profesional y le permitan tener seguridad y un seguimiento posterior. En este caso, estos profesionales que están en este grupo de clínicas universitarias que ya, digamos, según lo que entiendo, es una clínica externa, ¿no? Como que regularmente se hace en Estados Unidos le dicen laboratorios, ¿no? Donde el paciente llega, el laboratorio es como la preclínica, ¿no? Y luego la clínica es donde el paciente ya viene de fuera y es atendido por, digamos, de la mano con un docente y estudiantes a veces de posgrado, por ejemplo, que están ahí o haciendo residencias, ¿no? Entonces, estas clínicas ya hacen un servicio diferente porque ya ofrecen a los pacientes, pues, todas las opciones disponibles, porque incluso puede haber una, digamos, un nivel de reposición de lentes y etcétera, ¿no? Así es, sí, justamente es un modelo parecido. La verdad es que es un grupo de profesionistas que le van a dar un mayor certeza y mayor elementos en la toma de decisión, pero también mayor fiabilidad de la experiencia, de la, de los productos o de la corrección que él decida aceptar, tomar y adaptársele.
En ese caso es este grupo de especialistas que ahí están ya con mayor experiencia y con un grado de formación mayor. Eso le permite que no solamente sea el estudiante, sino sea un grupo mayor que le permita esa toma de decisión, y siempre asesorando al estudiante, pero el paciente no solamente está con el estudiante, sino con todo el grupo que permanentemente está interactuando con el paciente, y la confianza es mayor, porque ya no solamente es una persona un estudiante que tiene experiencia poca o regular, sino es un grupo más amplio que le permite esa toma de decisión con mayor certeza, y también para el estudiante, porque en realidad él gana criterio clínico a partir de ello, él gana experiencia, y también gana toda la asesoría y todo lo que le pueda aportar este grupo hacia él. Es interesante porque eso es como cuando se hacen los profesores, digamos, de staff y los profesores asociados, ¿no? Que son los que trabajan a tiempo parcial, pero sin embargo traen lo rico de la práctica clínica, de su propia experiencia, y lo traen a la universidad, ¿no? Para compartirlo con los estudiantes. Y creo que hace mucho más relevante la información porque uno pueda contrastar un caso que de repente no lo puedo ver y que desde el aspecto básico es como trabajar en un hospital, ¿no? De especialidad de ojos, donde voy a ver casos que de repente solamente los voy a ver en la fotografía de un libro y no los voy a poder ver de repente en una consulta, en una óptica, porque de repente es en el ámbito en el cual me voy a desempeñar y el paciente no va a llegar por ese tipo de requerimientos a la óptica, ¿no? Sí, 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 la verdad es que vemos casos de manera general que vienen de esa relación que es directa, ¿no? Para nosotros, que es la comunidad clínica. Vemos casos, este, que a nivel hospitalario seguramente se pueden ver, pero a nivel particular, como otro tipo de negocios especializados como ópticas, a lo mejor no se ven, y menos en algunas zonas específicas más urbanas, a lo mejor no las ven, ¿no? No los pueden visualizar, pero en el caso de la acción comunitaria, sí te permite, porque ves cosas, que están relacionadas con otro tipo de condiciones que a lo mejor ya no te vas a encontrar después. eh, Vas a encontrar, la confianza que te permite a través de una institución educativa, pero todo eso no, tal vez no lo vuelvan a ver o no lo vuelven a ver. Y aparte con el criterio, ¿no? Del grupo que está alrededor de él, que le permite orientarlo, asesorarlo y explicarle lo que a lo mejor, tal vez no pueda volver a visualizar, como en los hospitales, ¿no? Nada más que en este caso, a nivel comunitario, se manifiesta. Ok, en el caso particular de los lentes de contacto, existe eh, un tema de que un lente de contacto no es un producto, digamos, comercialmente masivo, ¿no? No es algo que todos vayan a usar, tampoco es algo que nadie vaya a usar, por el contrario. Es más, en América Latina las cifras son relativamente muy pequeñas, realmente debería ser mucho más grandes porque existe mucha necesidad, no necesariamente por temas de miopía, sino por otros defectos de refracción. ¿Cómo manejan un poco el tema del costo versus la accesibilidad, ¿no? Porque normalmente, lo que te comentaba, ¿no? No siendo un producto masivo, siempre existe esa barrera, digamos, o ese estigma de que el lente de contacto es un producto costoso. Claro, sí, 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 la verdad es que es un estigma, y que tiene lentes de contacto. La verdad es que la forma de, de darle ese beneficio, esa duda, esa posibilidad para el paciente es, eh, presentárselo, que lo utilice, que vea que conozca los beneficios, evidentemente, que él sepa todo las cualidades que tiene un lente de contacto, y al mismo tiempo también, plantearle toda la serie de alternativas que él pudiera tener. Evidentemente, a nivel comunitario el costo pesa más incluso que a nivel de otro tipo de población más urbana, que también tiene su factor, evidentemente, Bueno, pero tienen mayor capacidad.
En el caso a nivel comunitario pesa todavía más. Por eso, presentarle toda la gama de opciones, que siempre hay, obviamente hay opciones A, B, C de adaptarle un lente de contacto que él pudiera utilizar, algunas con unas cualidades, otras con otras cualidades y otros con algunas desventajas en su uso, pero presentarle toda la gama, plantearle todos los beneficios que tiene un lente de contacto y usarlos. La ventaja de ser una institución educativa, la verdad es que esa es una gran ventaja, es que a través de la vinculación con la industria te permite que los utilice, ¿no? Que los utilice tal vez por primera vez y algunos de ellos a lo mejor no se quedan en esa primera vez con el ente contacto, pero se siembra esa duda o esa inquietud que tal vez después, en un año, en 2 años, les vuelve a surgir o lo buscan. Algunos tal vez sí se quedan con ello. Algunos, evidentemente, lo descartarán, pero a nivel de este tipo de atenciones, presentarle todas las opciones y que él conozca de manera profunda, pero que los use, que los pruebe. Parece importante lo que tú mencionas, ¿no? La proactividad, ¿no? O sea, tener un pensamiento proactivo respecto a si es un buen candidato, si encontramos que realmente hay, digamos, entre pros y contras, pues hay más pros que contras, hay más beneficios que desventajas para el paciente, pues una buena opción y se la presentamos y como tú dices, si el paciente tiene encima de él la opción de probar y usar un par de lentes, digamos, que se acomoden a su estilo de vida y el tema del costo generalmente pues en ese tipo de escenarios resulta ser digamos ya secundario, ¿no? Cuando ya el paciente le encuentra el beneficio, cualquier costo es secundario y eso hace que, como tú decías, pues si el paciente hoy día no puede porque de repente el costo es un factor que juega en contra o que pesa mucho, como tú decías, en ese tipo de escenarios, pues el paciente hacia el futuro sabe que tiene una opción y que en algún momento de repente tiene mayores posibilidades económicas, sí, o no le representa un problema, porque a veces sucede que el paciente dice, sí los puedo adquirir hoy, pero de repente no los puedo reponer en 6 meses o en un año, o de repente el costo adicional del mantenimiento no lo voy a poder cumplir, y definitivamente pues vamos a tener un paciente que va a fracasar, ¿no? Entonces nos anticipamos a esa posibilidad, como tú decías, investigando dentro de la comunidad, pues qué segmento de población tenemos, ¿no? Porque puede suceder que sea el dueño de una parcela de tierra y el que cultiva y ese problemas económicos no tiene, pero puede ser el obrero que trabaja ahí y tiene una miopía alta y que definitivamente pues, se puede beneficiar del uso de lentes de contacto específicamente para tener una mejor calidad de vida, ¿no? Porque estamos hablando de incrementar sus posibilidades de mejora de calidad de vida, ¿no? Sí, yo creemos que, bueno, este modelo que les platicaba y de donde surge esta charla es un modelo predominantemente para una institución educativa, aunque no solamente puede aplicar ahí, pudiera aplicar en otros sentidos o en otros tenores, pero la verdad es que la intención de una institución de este tipo no tiene, no tiene predominantemente la intención económica, tiene una cuestión de, de resarcir las necesidades de sanitarias, de salud de la población, pero aparte, bueno, al ser una institución pública, la verdad es que dependemos y todo el beneficio viene del pago de impuestos, del beneficio que tiene el sector educativo a partir del presupuesto público que se recolecta de todos, que es parte del pago de impuestos, de la recolección de ellos, de toda la población. Entonces, la intención no es, a diferencia de una cuestión privada particular, es beneficiarse a nivel económico como prioridad. La verdad es que no, es simplemente es que la población identificar sus necesidades, eh, obviamente que los estudiantes conozcan, practiquen, tengan conocimientos y los desarrollen y los dominen,
pero también que la población se beneficie de eso, porque al final no es que sea un costo exagerado en el caso de las instituciones educativas y públicas, no es ello, ¿no? Incluso más allá, ¿no? Buscar vincularse con otras instituciones donadoras de productos de diferentes tipos que la permita que la población, eh, que al final también nos sostiene como institución educativa pública, se beneficie de nosotros mismos. Y es un tema importante porque yo creo que la razón de ser de todas las instituciones de educación, independientemente de públicas o privadas, es el bien común. Definitivamente cualquier profesión de ciencia de la salud, del ámbito económico, del ámbito de las ingenierías, pues finalmente tienden al bien del ser humano, ¿no? El bien como necesidad última de la persona. Y entonces, me parece una característica importante, como tú mencionas, que si bien es un modelo que tú lo estás comentando desde el ámbito de institución educativa hacia las poblaciones, en algunos escenarios pues ocurre que incluso se pueden generar modelos, digamos, privados que puedan cumplir un rol similar, no necesariamente pues ONGs de donaciones que muchas veces a veces el dinero incluso de este tipo de instituciones pues viene de lugares no muy santos, ¿no? O sea, a veces es el maquillaje para lavar dinero también. Entonces, yo creo que en el caso particular de realizar este tipo de actividades es definitivamente pues tener, como tú dices, el beneficio final de llegar a la población, de atender a la población, de darle la posibilidad a los estudiantes de conocer, de ver, de experimentar, no con el ánimo de que el paciente sea un conejillo de India, sino simplemente de poder socializar, porque al final de cuentas tenemos una profesión de ciencia de la salud que es social, porque involucra el manejo de personas, la sensibilización humana hacia la persona y evitar pues que luego nos convertamos en personas, nos deshumanicemos insensiblemente en la atención y como tú dices, si bien es importante que yo tenga una rentabilidad, pues no debe ser el fin último de la atención, ¿no? Tratando de hacer un resumen, Rubén, ¿qué recomendaciones, sugerencias o comentarios podríamos tener de los modelos de atención comunitaria que tú nos mencionabas asociados a la práctica de contactología? Pues creo yo que es tenerlo como un eje rector para la atención. Sí, puede ser educativa pública, puede ser privada, puede ser en varios tenores. Y más reconociendo perfectamente cuál es el grupo al prioritario al cual estamos encaminados. Creo que ese es clave tener identificado cuál es dirían en la administración, la población meta a la cual vamos a llegar y tenemos que llegar, porque de ellos dependemos, ¿no? Esa parte es importante. Este, tener siempre visualizado y, y tener, tener la disposición, el trabajo organizado, establecido, eh, y vinculándonos con esos grupos de trabajo que están en la comunidad, pero sobre todo la permanente, porque esto, si es ocasional, pierde el sentido, pero cuando es permanente el trabajo a nivel comunitario, es lo que sostiene, porque una vez, dos veces puede estar bien, pero cuando se hace de manera permanente, constante, la verdad es que la población ya te reconoce después de 5 años, de 10 años, de 20 años, te reconoce perfectamente, eres parte de esa comunidad que con las veces que regreses te va a identificar y es una cuestión de confianza, ¿no? Entonces, esa constancia, la participación de los diferentes grupos de trabajo, y nosotros la verdad es que también hemos visto a nivel como institución pública, la cuestión de diversificarnos, porque uno piensa en todo lo que necesita y en todo lo que requiere para consulta clínica en gabinete, pero a veces también se olvida que también hay que puede y debería de buscar la atención en otros espacios
y también se requieren otros insumos, otros productos, otros equipos, se requieren varias cosas que siempre se puede trabajar en esas dos vertientes, en la clínica y en la comunidad. Creo que es importante. Y la vinculación, la verdad es que también la vinculación, no solamente con los grupos, sino con otros actores en la salud, en ese caso en la salud visual, la vinculación también es muy importante porque no estamos solos, en realidad nunca estamos absolutamente solos, sino siempre tenemos formas de relacionarnos y en nuestro caso la parte empresarial, el sector empresarial es importante y otro tipo de asociaciones, ¿no? Que siempre están ahí presentes, es cuestión de establecer vínculos y no perderlo. Pero a veces, como tú mencionas, la continuidad es lo que hace la principal fortaleza, ¿no? Porque, por un lado, profesionalmente, porque la comunidad identifica que los profesionales de o la profesión de optometría, íbamos a lo que decíamos al principio, ¿no? Trabajar con la comunidad y desde la comunidad, por un lado, para la práctica y para también consolidar, por ejemplo, digamos, dispositivos de corrección visual como los lentes de contacto, ¿no? Que regularmente están estigmatizados para ciertos segmentos poblacionales. Y me doy cuenta que yo también, que estoy aquí, que no estoy en una ciudad grande, en una zona urbana, también puedo ser un buen usuario de lente de contacto. Y que si bien ahora, pues la universidad de alguna forma nos facilitó la adaptación, yo más adelante, pues podría hacerlo en cualquier lugar en el que esté, porque no necesariamente voy a estar siempre en la misma localidad. Incluso para como comentabas, proyectaba la comunidad como una propaganda, entre comillas, de la universidad hacia los beneficiados inicialmente, que luego el beneficiado hace parte de, porque se convierte en estudiante y finalmente en profesional que completa el círculo, ¿no? Yo creo que ese tipo de mecanismo de autogestión siempre son muy, muy importantes para el sostenimiento de cualquier proyecto, cualquier idea o cualquier modelo, ¿no? Como en este caso este modelo de atención comunitaria para la adaptación de lentes de contacto. Así que nada, te agradezco, Rubén, por tu tiempo el día de hoy, por tu disposición a participar, por haberte hecho correr también para el programa del día de hoy. Y tus palabras, te doy el micrófono para tus palabras finales. Pues agradecer, la verdad es que solamente es es ganas de compartir la experiencia que nosotros tenemos, así como aprendemos de otras experiencias. La verdad es que la experiencia de atención comunitaria es muy valiosa, muy, muy valiosa. Obviamente, dónde estás ubicado y que seas parte de ello, al final vas a, va a ser parte incluso de la propia comunidad. Eh, y en ese caso, en la contactología no es la excepción. La verdad es que la contactología, la adaptación de lentes de contacto en todos los tipos, es parte de lo mismo, siempre estando inmerso y siempre estar relacionado y de manera permanente en este modelo comunitario, aprende mucho y enseña mucho. Yo muy agradecido, la verdad es que creo que seguramente no somos la única universidad con esta forma y con este estilo de atención comunitaria. Tenemos muchas cosas que compartirles en ese terreno. Solamente era una aproximación a nuestra realidad, a lo que hacemos, a lo que hemos aprendido y a lo que seguramente también otras experiencias nos pueden enseñar. Yo agradecido, sin ningún problema, la verdad es que yo encantado de que nos invitaran y les platicara un poco, no solamente de la contactología o de temas de contactología, sino lo relacionado con ella. Oh, muchísimas gracias, Rubén, por el tiempo y por esa disposición y por el tema de conversación que ha sido muy interesante también, porque muchas veces uno piensa pues que solamente se habla de la clínica o de un caso o de los temas más relevantes como los temas de control de miopía, etcétera, pero también hay mucho de interés en la parte comunitaria, ¿no? En cómo hacer nosotros mismos propaganda de nuestro propio trabajo profesional y cómo beneficiar y cómo se beneficia el paciente de un buen trabajo profesional
a la larga, ¿no? Y yo creo que eso es importante para el fortalecimiento de la profesión, para el fortalecimiento de los mercados, ¿no? Que están conformados por los pacientes, los profesionales y finalmente también la industria. Así que muchísimas gracias por tu tiempo y nos escuchamos la próxima semana en otro programa de Jack. Muchas gracias.